Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar 4 técnicas para que puedas realizar tus blendings de colores y que puedas integrar los distintos tonos y mezclar los colores en cualquiera de tus ilustraciones o pinturas digitales. La primera técnica que vamos a ver es la de la herramienta dedo o Smudge Tool, que la puedes encontrar acá en la izquierda en Photoshop, que es esta de acá. Y lo que te permite esta herramienta es mover la pintura como si estuvieras moviendo con el dedo sobre el papel cuando pintas, por ejemplo, con grafito y se va desparramando para todos lados. Esta herramienta, bueno, yo acá tengo configurado ya algunas opciones que las podés descargar de mi set de pinceles de Gumroad, que es un set gratuito de Photoshop con los pinceles que utilizo en el día a día. Una vez que hagas clic en esta herramienta, vamos a elegir por ejemplo la primera para mostrarte cómo puedes realizar el blending con esta técnica. Antes que nada yo abrí un documento en blanco y con un pincel duro, el pincel estándar que sería el Round Brush, hice algunas muestras de ejemplo y vamos a ver cómo en la parte intermedia, utilizando la herramienta dedo y desplazando suavemente el lápiz sobre la tableta, se pueden ir integrando los distintos colores. Voy a elegir la número 2 de ejemplo. Y bueno, suavemente se va suavizando todo lo que es el borde entre estos dos colores y se va generando la integración. Vas a ver que cada una de estas herramientas te genera como un efecto diferente. Quizás algunas dan la impresión que como si le estuvieras agregando agua al pigmento y lo vas desparramando mucho más, lo vas aguando entre comillas. Otras te generan algún tipo de textura. Y bueno, según lo que estés pintando, lo que estés dibujando, vas a ver cuál funciona mejor según el efecto y el estilo que quieras lograr. Es una herramienta bastante divertida para experimentar y jugar y bueno, probar distintos efectos. Esa es una técnica. La segunda técnica que utilizo es la del pincel mezclador, que se encuentra acá en la herramienta pincel, sería la última opción, herramienta pincel mezclador. Y lo mismo vas a encontrar en mi set de pinceles ya opciones configuradas en las herramientas preestablecidas para ir experimentando con cada una de estos pinceles mezcladores. Quizás la diferencia principal con la herramienta dedo radica es que con el pincel mezclador también puedes pintar. La herramienta dedo solo te permite mover la pintura, pero el pincel mezclador te permite pintar y podés realizar distintos trazos que quizás no tienen solo un color, sino que tienen una mezcla, dándole también un toque más tradicional, por ejemplo, como si estuvieras pintando al óleo. Yo acá voy integrando y haciendo el blending, probando distintas herramientas del pincel mezclador. Vas a ver también, experimentando un poco, que puedes encontrar distintos efectos. Y bueno, es bastante interesante y fascinante como para jugar un poco y experimentar con esta herramienta para hacer blending de colores. ¿En qué partes de pintura puedes usar un blending? Bueno, por lo general cuando quieras hacer un objeto en 3D, por ejemplo estés pintando metal y quieras hacer distintas transiciones, cuando estés pintando nubes que tiene muchas transiciones, lo mismo un cielo. Acá, bueno, ya que estamos con los colores del cielo, es un ejemplo muy común en donde uno necesita ir haciendo una variación tonal que sea muy suave y necesitas ir integrando los colores de cierta forma sutil. Entonces hay muchísimos elementos de las ilustraciones o pinturas donde vas a necesitar dominar esta técnica de blending. Siguiendo con los ejemplos, vamos a ver la tercera técnica, que esta la utilizo bastante, que es simplemente utilizar un pincel que tenga algún tipo de textura en los bordes, que no sea muy duro. Y, por ejemplo, y elegimos un color, pintamos, elegimos otro color y pintamos.
Como este pincel tiene cierta textura, cuando yo aprieto fuerte se generan bordes duros y cuando aprieto suave se generan bordes más blandos. Entonces la idea es ir generando bordes que no sean muy duros y en la parte intermedia apretar la tecla Alt del teclado, seleccionamos un color de la zona media y volvemos a pintar en el medio. Seleccionamos de vuelta y volvemos a pintar. Y así vamos integrando de un costado para el otro los distintos tonos. Por ejemplo, vamos a integrar ahora el blanco con el celeste de acá. Selecciono blanco, pinto. Selecciono celeste, pinto, elegimos una zona intermedia, pintamos. Volvemos a repetir el paso. Y si querés agregar un nuevo color, por ejemplo, vamos a irnos hacia el lado de los violetas, de los lilas, por acá. Podemos volver a repetir el paso y generar transiciones y tonos intermedios para mezclar los distintos colores. Fíjate cómo esta técnica, con este tipo de pincel sobre todo, te da un efecto más tradicional, como si estuvieras pintando con barras de pastel. Está buenísimo para que tus pinturas o dibujos no se vean tan digitales entre comillas. Si le querés dar una vuelta de tuerca adicional sobre esto mismo, lo podés combinar con una técnica que vimos anterior, por ejemplo la herramienta dedo, y en estas partes intermedias seguís blurreando, sería, o sea, suavizando todos estos colores. Y va generando unas lindas transiciones en, en tus dibujos. Ahora vamos a ir a la última técnica. No la utilizo tanto, pero es muy útil para determinados casos y quizás es hasta de las más comunes que se suelen utilizar, que es utilizar un pincel extremadamente suave. Primero vamos a elegir un pincel opaco, completamente duro, para hacer la muestra. Y vamos a elegir ahora un pincel suave del estilo aerosol. Vamos a seleccionar el azul. Lo vamos a probar afuera. Si ves que necesitas que sea mucho más sutil al momento del pintar, puedes bajarle la opacidad un poco y el flujo, y así se va a hacer una transición todavía mucho más suave. Entonces hacemos Color Picker con la tecla Alt, vamos pintando en la zona intermedia, luego hacemos del otro lado y en el medio. Y si queremos integrarlo esto con el blanco, con este pincel vamos haciendo la transición, que va a ser una transición extremadamente suave. Va a ser una transición que va a ir de área a área, en donde todo el pincel va a ser súper suave el trazo que genera, pero está muy bueno sobre todo para algunas sombras, cuando tenemos algún tipo de cilindro y queremos darle, generar transiciones de este estilo, para una esfera. Para muchos casos aplicaría también esta técnica para reforzar una imagen. ¿Con cuál quedarnos? Yo en general utilizo mucho lo que es la herramienta dedo para suavizar bordes. Utilizo mucho un pincel del estilo tiza, como el que vimos en la técnica 3, para ir generando distintos trazos e ir mezclándolo de esa forma. Y utilizo un poco esta última técnica del pincel suave. La que no utilizo mucho quizás es la del pincel mezclador, pero porque todavía no me puse a practicar con eso. En resumen, yo te diría que experimentes con todo lo que puedas. Ya con estas 4 técnicas vas a tener un punto de partida muy interesante para poder comenzar y jugar y experimentar. Y bueno, ver qué tipo de estilo también podés ir desarrollando al momento de pintar. Bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que puedas implementar las técnicas. Y cualquier duda o consulta puedes escribirme a jofremariano@gmail.com.